materias, qué es el embarazo, qué cosas hay que tener en cuenta en el embarazo. ¿En alguna otra materia lo vieron o todavía no? Sí, en emergencia con el profe Luis Caiguara. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repasito o quieren que pasemos directamente a control prenatal. Repasito, por favor. ¿Repasito? Sí, profe. Sí, bueno. si es posible, por favor. Sí, ahora comparto y comenzamos la clase, bueno. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer el repasito de lo que es la valoración de la mujer embarazada. Y para hacer la valoración de la mujer embarazada, ¿qué tenemos que ir a saber primero es la definición de qué es una mujer embarazada, ¿sí? Bueno, en la antigüedad se hacía el diagnóstico de una mujer embarazada cuando dejaba de menstruar, porque es por razones obvias, ¿sí? ¿Cuáles serían las razones obvias por qué deja de menstruar? Se entiende que una mujer está embarazada. ¿Lo saben? ¿Nadie? ¿Por qué una mujer embarazada? ¿Por qué una mujer embarazada deja de menstruar? Por la fecundación del óvulo que se implanta en el endometrio. Ajá, sí, y entonces el endometrio no se deshace. el endometrio no. ¿Qué dijiste? El endometrio Permite la liberación del óvulo fecundado. sí, y entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay esa fecundación que ustedes dicen? Sigue el ciclo menstrual nomás. Sí. Y se elimina el óvulo. Sí. Hay un desprendimiento del endometrio. O sea, exactamente. Cuando se menstrua, cuando todas las mujeres menstruan todos los meses, se desprende el endometrio porque no ha cumplido su función principal, que es la de albergar ese óvulo fecundado y no comienza su proceso de transformación. Entonces, por eso es que antes en la antigüedad su único método, digamos, para saber si una mujer estaba embarazada o no, era que dejaba de menstruar. Si dejó de menstruar, bueno, hay un óvulo que está implantado y por eso eran sus métodos. Después los egipcios, el diagnóstico de embarazo lo hacían a través de un procedimiento sencillo que era a través de la orina, ¿sí? Y ponían unas semillitas de trigo y cebada y las mezclaban con sal. Si germinaba, estaba embarazada, ¿sí? Y si no, era porque no estaba embarazada. O sea, son para que sepamos cómo en la antigüedad hacían este diagnóstico, digamos. Está bueno, está interesante. ¿Y qué sería el diagnóstico del embarazo? ¿Qué es? ¿Qué se dice? Es un periodo que transcurre entre la concepción, que es la concepción, es la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, y el parto. Termina con el parto. Comienza con la fecundación y termina con el parto. Durante este periodo el óvulo fecundado se desarrolla en el útero y dura aproximadamente 288 días, que serían aproximadamente 9 meses, que uno lo unifica o lo dice en 9 meses, o ¿cuántas semanas? 40 semanas. 40 semanas. Aproximadamente. 40 semanas. 40 semanas aproximadamente. 39 semanas. 39 semanas, ¿sí? Que sería nuestro límite. Sigamos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que el embarazo
dura, ¿no es cierto?, los 9 meses que se desarrolla en el útero y es para la mayoría de las mujeres un periodo de gran felicidad. Sin embargo, durante el embarazo, toda mujer, tanto la mujer como su futuro hijo se enfrentan a diversos riesgos sanitarios. ¿Por qué plantea esto la Organización Mundial de la Salud? Porque evidentemente en todo el mundo no hay accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, si bien es cierto que es un periodo generalmente normal en la gran mayoría de las mujeres y que pasa, por suerte, sin ningún inconveniente, hay muchas mujeres que sí tienen muchos problemas o surgen muchas patologías o situaciones de emergencia y de urgencia y pueden poner en riesgo la vida tanto de esa mamá como de ese bebé. ¿Por qué? Porque en todo el mundo el sistema sanitario no es accesible, no es equitativo para todos, no es oportuno y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si una mamá está en una emergencia y no tiene acceso a un sistema de salud adecuado y con el personal capacitado para atenderla, seguramente va a tener muchas consecuencias, mucha morbilidad o algunas veces mortalidad, o sea que va a perder la vida a su bebé o ella misma, ¿sí? La fecundación es la unión de un óvulo con un espermatozoide que generalmente se realiza en las trompas de falopio, ¿sí? Y luego migra hasta el útero y se implanta en el endometrio, como ustedes bien lo dijeron. Pasa que muchas veces esa fecundación puede quedar en otras partes que no son las normales. ¿Cuál sería lo normal? Que quede en el útero, en el endometrio. Y si queda en otro lugar, ¿es posible que se desarrolle ese bebé, ese óvulo fecundado? ¿No? No. No, profe. ¿Cuáles serían las partes que no podría ser posible el desarrollo de ese bebé? El óvulo fecundado quede en la misma trompa de falopio. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llamaría ese embarazo que no está en el lugar que sería lo normal? Ectópico. Ectópico. Muy bien. ¿Y ese embarazo ectópico qué puede producir? Produce un riesgo en la mamá que es un riesgo bastante importante y forma parte de esas emergencias que nosotros decimos porque se revienta la trompa, esa madre comienza a sangrar mucho, ese sangrado va a ir ¿en qué parte? ¿En qué parte si se revienta esa trompa? ¿A dónde piensan que va la sangre esa? ¿Alguno? ¿No saben? Esa sangre va al peritoneo, ¿sí? Y produce un abdomen agudo, ¿sí? Y si no se tienen claro, a lo mejor esa mamá ni siquiera sabía que estaba embarazada, porque generalmente los embarazos que se dan ectópicos, puede ser que la mamá haya tenido un pequeño sangrado y se reconozca como una menstruación más, ¿sí? Y en segundo lugar, porque si hubiera una amenorrea, esa amenorrea no va a ser de muchos meses. Entonces muchas veces se piensa que es un ciclo irregular o que la mamá tomó antibióticos, tomó medicamentos y que por ahí estuvo enferma y no lo relaciona con el embarazo y muchas veces se demora mucho en hacer el diagnóstico del embarazo ectópico. Bueno, ahora nosotros tenemos muchas tecnologías y con una ecografía se puede determinar, pero cuando no había ecografía era mucho más difícil el diagnóstico. Por suerte ahora tenemos muchas tecnologías, pero bueno, esas tecnologías muchas veces las tenemos en los centros de mayor complejidad o en los hospitales que son un poco más grandes, hospitales de cabecera, pero en otros lugares no la tenemos. Y capaz que ustedes si trabajan en el interior, por ahí les puede ocurrir que estén en presencia de algún
embarazo ectópico y se puede confundir muchas veces con un abdomen agudo. Por eso hay que tener muy en cuenta esto de los ciclos menstruales, de la menorrea, que eso después lo vamos a trabajar cuando veamos el tema de la control prenatal. Ahí también lo vamos a reforzar. Bueno, como les decía, un embarazo normal está dentro del útero, en la cavidad uterina, y cuando se implanta en algún lugar de las trompas, muchas veces ha pasado de anatomías que no son normales y puede implantarse en algún otro lugar del peritoneo. Es muy difícil, digamos, pero puede ocurrir. Obviamente que no son compatibles con la vida, ¿no es cierto? Porque produce hemorragias. Obviamente, como les decía, no pasan muchas semanas porque no se puede desarrollar por mucho tiempo, porque esa trompa se va a romper por la presión del desarrollo de ese bebé, y va a caer, se va a romper ese útero, esa trompa se va a reventar y va a caer esa sangre dentro del peritoneo, ¿sí? Y por ahí se puede, como ven acá en el dibujito, ven las trompas y se ven como unas manitos, y puede pasar de que si la trompa si el espermatozoide viajó por las trompas de Falopio y el óvulo se ha desprendido del ovario medio tardíamente y se encuentran prácticamente en las puntas de las trompas del Falopio, ese óvulo fecundado por ahí puede caer en el peritoneo, como yo les decía. Ahí se ve clarito como unas manitos de las trompas, que son lo que hacen de que atrape al óvulo cuando se desprende del ovario y que comience su recorrido, y ahí lo alcanza el espermatozoide. Pero muchas veces el espermatozoide puede llegar hasta esa punta, fecundar, y por ahí ese óvulo fecundado cae a peritoneo, que no son muchas las veces, pero también ha ocurrido unas cuantas veces en el mundo. ¿Para qué nos sirve valorar el embarazo? ¿Qué necesitamos nosotros saber y por qué lo queremos saber? Es muy importante tener conocimiento, no solamente de cuándo fue su última menstruación, cuándo se hizo un control prenatal, o si se hizo o no se hizo, qué es lo que, si tiene enfermedades prevalentes, si estuvo embarazada anteriormente, si tuvo problemas en los partos, si tuvo cesáreas, después tuvo partos normales, sino también hay que ver todo el contexto socioeconómico, cultural de esa mamá. Por ahí ustedes en el prehospitalario no lo van a ver tanto, digamos, en el sentido de que es muy poco el tiempo que ustedes tienen contacto con la mamá, pero sí es muy importante que ustedes hagan el diagnóstico de la situación de esa mamá para que en el sistema hospitalario tenga una mejor atención, digamos, teniendo en cuenta que uno no atiende una parte del paciente, en este caso de la mamá, sino atiende a un ser humano, y uno tiene que verlo desde una visión holística. ¿Qué es lo que, cómo ella vive? ¿Qué es lo que, si tiene muchos hijitos, qué condiciones de vida tiene, si tiene nivel bajo educacional? Eso también para nosotros como profesionales, adaptarnos a lo que es transmitir, digamos, a lo mejor el diagnóstico, poder tranquilizar a la mamá o poder hablar con la mamá desde otro lado, ¿sí? No a lo mejor de un lenguaje tan técnico, sino de un lenguaje que la mamá no pueda entender, adaptar la comunicación a el nivel educacional de esa mamá para que nos pueda entender ella y su familia, y también para que el núcleo familiar también un poco se tranquilice, porque pasa que cuando ustedes vayan, nunca van a ir un momento que la mamá esté sonriente o que van a encontrar pacientes que estén estables.
Me refiero a que siempre, si los llaman, va a ser por una urgencia o por una emergencia. Nunca va a ser de otra manera, digamos, la relación de ustedes con los pacientes, salvo que sean pacientes que sean para traslado. De todas maneras, siempre van a ser pacientes que están en una situación complicada, digamos, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta ustedes como profesionales, porque siempre se van a enfrentar a ese tipo de pacientes, a lo mejor distintos a otro lugar, un puesto de salud, en que se van a poner las vacunas, son a lo mejor gente que está bien y que se va a controlar, se va a poner la vacuna, lo llevan a los chicos al control del peso. Entonces la situación muchas veces es distinta. En cambio, la de ustedes es un poco más complicada porque siempre ustedes van a estar enfrentando esas situaciones que son de mucho estrés para ustedes, porque ustedes tienen que resolver y tomar determinaciones, más si ustedes están solos en el traslado, que pasa que la gran mayoría de las veces ustedes van a estar solitos, no van a estar con el médico. Entonces es una gran responsabilidad y se van a dar cuenta que en esos momentos van a tener que tomar una determinación de qué van a hacer o a dónde la van a llevar o si le van a poner un suero o qué es lo que van a hacer o van a hacer el parto o la van a subir a la paciente y la van a llevar. Son cosas que se van a tener que estar enfrentando y también el diálogo que ustedes van a tener con la familia y con la mamá es muy importante, ¿sí? Porque de eso va a depender que esa mamá les colabore, que esa familia les colabore y que puedan salir de la mejor manera posible con esa mamá y con ese bebé en buenas condiciones. Entonces, por eso también es importante que uno pueda hacer una mirada de el entorno de esa mamá, de las condiciones de esa mamá, para tomar ustedes a lo mejor decisiones que a lo mejor cambien la vida de esa mamá. ¿Y cómo ustedes van a poner a tomar buenas decisiones teniendo conocimiento, este conocimiento científico que les brindamos los profesores a ustedes? Mientras más estudien y más sepan las patologías, más sepan la parte científica, les va a ser más fácil poder llegar a la práctica y poder pensar en un diagnóstico. El diagnóstico no los hacen ustedes, digamos, siempre decimos que es el médico, pero indirectamente lo van a tener que hacer, porque si la paciente está con la presión alta, está con síntomas de eclampsia, y ustedes saben que esa paciente tiene una eclampsia, entonces van a tener que tomar una determinación. ¿Qué yo hago con esta paciente que está con la presión alta? Me la llevo corriendo, la subo a la ambulancia y me la llevo corriendo desde Sucre, no sé a dónde, o me tranquilizo, le pongo, sigo el protocolo, le pongo el sulfato de magnesio, le pongo la sonda, verifico los latidos del bebé y me voy tranquila, trato de tranquilizar a la mamá, a la familia, y me voy de otra manera. Por eso es tan importante el traslado, porque de ese traslado, de la calidad de ese traslado, va a ser, digamos, a lo mejor el futuro de ese bebé, que llegue ese bebé en condiciones y que todo ese traslado no esté teniendo sufrimiento fetal ese bebé, y a lo mejor nos quede un chiquito con problemas de parálisis cerebral, o esa mamá que llegue en muy buenas condiciones y cuando la llegue al hospital ya no sea una hipertensión, sino ya sea a lo mejor una eclampsia porque me convulsive en el camino. Entonces esas determinaciones las van a ustedes tomar y van a tener, digamos, más seguridad en la toma de decisiones, no solamente con la experiencia, sino también con el conocimiento. Una de las cuestiones muy importantes que ustedes, como les decía yo, el tema de la comunicación, y esa comunicación nos va a servir para hacer la anamnesis, para saber hacer una anamnesis general, digamos que generalmente eso por ahí lo pueden hacer de dos maneras. Cuando el radiooperador saca los primeros datos, o cuando llaman, dan los primeros datos de quién es, a dónde está, el nombre, la edad, el domicilio, ¿sí? Y a lo mejor algo sintético de lo que le está pasando porque están llamando a la emergencia, pero después ustedes, cuando la ven, se dan cuenta, digamos, de otras situaciones dentro
digamos, del núcleo familiar. A lo mejor con el solo hecho de hablar con la paciente no le van a preguntar hasta qué año hiciste la secundaria o tenés la secundaria. Obviamente que eso no, pero con el solo hecho de sentirla hablar, uno ya se da cuenta, y ustedes lo van a ir adquiriendo con el tiempo y con la práctica, qué nivel educacional tiene. A lo mejor ella misma le va a decir si tiene obra social, quiero ir al sanatorio, o el solo hecho de ver la casa. En un ratito por ahí preguntan si tiene alergias, si ha estado operado. Por el solo hecho de escuchar los latidos, desprenden o ven el abdomen y ya se van a dar cuenta que si tiene cirugías o no, o si ven una cicatriz le preguntan si tiene alergia, si toma medicamentos, si tiene algún hábito no saludable, a lo mejor si toma fuma, toma alcohol, todas esas cosas. Más ahora con la gente jovencita, que lamentablemente en nuestra provincia tenemos mucha gente que tiene adicción a distintas sustancias. Con el solo hecho de mirarlo, ustedes se van a dar cuenta que si esa mamá está bajo los efectos del alcohol, con los efectos de alguna droga. Uno por ahí piensa de que una mamá, no sé, ahí siento un ruidito, capaz que algún micrófono está prendido, capaz que ustedes piensen de que el solo hecho de que una mamá esté embarazada va a dejar de tomar sustancias, pero muchas veces pasa que no. Y es sorprendente la cantidad de niñas jóvenes y no tan jóvenes que estando embarazadas siguen consumiendo sustancias. Entonces muchas veces van a pensar que es otra cosa, pero si ustedes aprenden a mirar a la paciente, a mirar en la fascia, a mirar los ojos, a solamente hablar o hacer ciertas preguntas, como le conteste, se van a dar cuenta que esa persona es consumidora de sustancias, y obviamente que va a ser otra la forma que ustedes van a lo mejor tratar a esa paciente, porque muchas veces son gente que no se la puede controlar, digamos, o no quiere ir al hospital. Entonces eso es bastante complicado. Otra de las cuestiones, como les decía, saber, bueno, en este caso, en el momentito que ustedes van a hablar con la paciente, seguramente no van a saber estos antecedentes hereditarios como cánceres, otras enfermedades, pero sí lo van a poder hacer esto mirando el carnet perinatal. O sea que lo primero que ustedes tienen que hacer decirles a los radiooperadores, si se trata de una mamá, que les busquen el carnet perinatal cuando ustedes lleguen, que los tengan a mano para que ustedes lo miren, porque en el carnet vamos a trabajar las otras clases y van a ver que tenemos muchísimos datos que nos sirven, y dándole solamente una miradita nos vamos a dar cuenta de muchos antecedentes y muchos factores de riesgo que son importantes que los tengamos en cuenta a la hora de tener esa mamá con nosotros. Bueno, esto es más que nada como para saber qué es lo que uno tiene que buscar en el carnet, y a lo mejor para qué nos sirven todos estos datos que están en el carnet, porque el carnet tiene muchísimos datos, y por ahí uno dice, pero ¿para qué sirven tantos datos, llenar tantas cosas? Y en algún momento, la verdad que son extremadamente útiles esos datos. Seguramente la menarca no nos va a servir, digamos, en una mamá embarazada, pero a lo mejor sí, si tenemos una niña muy jovencita, muy chiquita, que refiere dolor abdominal, una niña de 12, 13 años que tiene dolor abdominal, y nosotros podemos pensar que está indigestada, que tiene un apendicitis, y a lo mejor es una niña que está embarazada. Entonces en ese momento sí nos va a servir saber cuál es la fecha de su primera menstruación, y le preguntamos a la mamá si esa niña ha menstruado, porque muchas veces
están embarazadas y no les cuentan a la familia. Y cuando nos damos cuenta, esa niñita ya está de varios meses de embarazo y la mamá tampoco se da cuenta o no le contó que tuvo menstruación y o a lo mejor tuvo una menstruación, se embarazó y pasó y la niña está embarazada. Entonces para eso nos sirve la cuestión de los ciclos menstruales, saber la periodicidad, la cantidad, ¿sí? La dismenorrea, cuando tenemos no embarazadas, pero sí a lo mejor cuando tenemos una paciente que tiene una hemorragia masiva y podemos saber que no está embarazada, pero sí que tiene una hemorragia y a lo mejor ver qué otros antecedentes tiene para saber las características para saber que es una emergencia. A lo mejor una señora que está en la premenopausia y hace varios meses que no tiene la menstruación y de pronto viene y está con una hemorragia, seguramente los va a llamar porque muchas veces con los desniveles hormonales o con los desfasajes hormonales empiezan a ocurrir o a desarrollarse fibromas, o sea, en el útero, y eso produce la falta de contractilidad del músculo uterino y por eso surgen las grandes hemorragias. Entonces, estos datitos nos van a servir para eso. Los métodos anticonceptivos, para saber si está embarazada o no. Por ahí te dicen, no estoy embarazada porque tomo anticonceptivo, y cuando uno le pregunta, ¿los tomas siempre? ¿Cada cuánto? ¿Te olvidaste alguna vez? Etcétera, etcétera, o tomaste otro medicamento, y ahí te das cuenta que podría haber ocurrido un embarazo, ¿sí? Porque muchas veces el efecto colateral de los otros medicamentos nos puede dar la disminución de la digamos, de la eficacia de ese anticonceptivo. Por ahí se olvidan 2 o 3 días y lo toman y justo pasa que en ese momento se ha embarazado. Entonces muchas veces preguntar eso nos da la idea, porque muchas veces cuando usted vaya le va a suceder que no van a saber que están embarazadas y capaz que ustedes tengan que hacer ahí ese pequeño diagnóstico de una sospecha a lo mejor de un embarazo, ¿sí? Los antecedentes de las infecciones del aparato genital, eso más que nada cuando hay dolor abdominal, cuando están las EPI, enfermedad inflamatoria pelviana, ¿sí? Otra cuestión también que nos sirve, que nos permite identificar los factores de riesgo, son las historias de los partos previos y si hay abortos, que eso sí lo vamos a ver en el carnet perinatal. ¿Cuántas veces estuvo embarazada? ¿Su último año de embarazo cuándo fue? Complicaciones capaz que ahí no le surja, pero seguramente en la parte superior, que después la vamos a ver, dice si hubo abortos, no hubo abortos, ¿sí? O si hay pérdidas de bebés, ¿sí? Si murieron en la primera semana o en el parto, luego de la primera semana, ¿sí? A lo mejor los partos de las cesáreas, ¿sí? Patología del puerperio no figura ahí, pero por ahí nos sirve como algunas veces sí lo escriben en la parte de observaciones. Los datos del recién nacido, hay una parte que habla de prematuros y si son niños mayores, también figura. En cuanto a los abortos, en el mismo lugar, en la parte superior también nos dice si tuvo abortos, si no tuvo abortos. Cuando tenemos muchos abortos que figuran, nos tiene que dar a pensar que lo que pasa, porque esa señora tuvo tantos abortos. Si tiene una patología prevalente que provocó que esos abortos sucedieran, y justo estamos ante, a lo mejor, nos tiene que dar como un factor de riesgo de pensar de que si esa mamá nos está llamando porque tiene dolor, no dejarla a lo mejor en la casa y decir, no, la llevo, porque esta mamá tiene muchos antecedentes de que ha perdido 2 o 3 embarazos de manera espontánea y no provocada, o cuando hay embarazos o abortos que han sido
provocados, también nos tiene que dar una alerta de decir que es una mamá que a lo mejor utiliza este método para no tener hijos, digamos. Es complicado, digamos, ¿sí? Siempre uno desde la mirada científica, digamos, de medicina, sin ponernos nosotros como juzgadores de que por qué esa mamá se provocó un aborto, digamos. Muchas veces antes sucedía que hace muchos años sucedía que a lo mejor si una mamá que había provocado el aborto, los médicos por ahí no tenían la misma atención que a lo mejor con otra mamá, o se sospechaba de que todas se habían provocado el aborto y no siempre era así. Entonces nosotros siempre como personal de salud tenemos que evitar tener esas actitudes porque nosotros no sabemos ni tampoco si lo supiéramos porque la conocemos, tampoco tenemos el derecho de ser juzgadores de esas personas. Entonces nuestra atención siempre tiene que ser la mejor, por más que a lo mejor nosotros no estemos de acuerdo, nuestros principios éticos estén en contraposición, digamos, de estos actos, nuestros principios religiosos, sí, pero nuestra atención hacia esa mamá siempre tiene que ser pensando en brindar lo mejor y siempre a todas las pacientes con el mismo respeto y la consideración porque es un ser humano. Y nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para brindar un servicio y un servicio de la mejor calidad, ¿sí? Las complicaciones post-abortos, por ahí tenemos una mamá que le hicieron un legrado a nivel hospitalario y pasaron 2 o 3 días o una semana, le dieron el alta y los llaman porque sigue teniendo dolores o está con fiebre o está muy pálida o está muy decaída. Entonces hay que pensar en complicaciones posteriores o referentes a ese procedimiento quirúrgico que son los legrados, ¿sí? O que son, ahora se los denomina raspado intrauterino, ¿sí? Las siglas son RUT. Con respecto a lo que podemos preguntar del embarazo actual, si es que no tenemos el carnet prenatal, porque nos puede pasar de que se enteró hace poquito la mamá que estaba embarazada y que no fue a hacer el control. Más ahora que estamos en la pandemia, que las mamás así antes no conseguían el turnito para el médico que les haga el control, menos ahora que estamos en la pandemia, que es más difícil conseguir turno, que hay muchos médicos que no están atendiendo porque está con preventiva. Y nos puede pasar que tengamos una mamita de que ya sepa ella que está embarazada, a lo mejor porque se ha hecho un test en su casa y le dio positivo y ya estoy embarazada, pero nunca pudo hacerse el control del embarazo. Entonces, bueno, nosotros podemos preguntar cuál fue la fecha de su última menstruación, calcular la edad gestacional, calcular la fecha probable de parto, ver qué es lo que tiene, por qué está consultando, si todo es a lo mejor síntomas del propio embarazo o síntomas relacionados a lo mejor con alguna patología, alguna amenaza de aborto, algún dolor pelviano, ¿sí? A lo mejor prurito o a lo mejor sangrado. Que nos puede decir que a lo mejor le podemos decir a la mamá que vaya o que no es nada y que es un flujito normal y que puede esperar unos días e ir a consultar en el puesto de salud o darnos a pensar de que estamos ante una emergencia y la tenemos que llevar al hospital, ¿sí? Cuando inició el control prenatal, muchas veces tenemos mamás que tienen, no sé, 34 semanas y recién hicieron su primer control prenatal. Entonces, ¿eso qué nos diría a nosotros? ¿Qué piensa que nos diría a nosotros si ustedes tienen una mamá que la llama, van y les dice que bueno, que está con mucho dolor, que se le pone muy dura la panza y se fijan en el carnet? Tiene 34 semanas y tiene un solo control. ¿Qué pensarían ustedes?
Que la madre no no fue a las consultas con su médico. Ajá. ¿Qué más? Y que puede haber muchísimos riesgos para el bebé porque no se realizaron los controles pertinentes, no se le dio ácido fólico, no hizo nada preventivamente, o sea, durante los meses o la semana que lleva de gestación, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ustedes asumirían? Que es un embarazo de alto riesgo. Muy bien, que es un embarazo de alto riesgo, porque no sabemos si esa mamá tiene la placenta como corresponde, si realmente son de 34 semanas o no, porque le preguntaban la fecha de la última menstruación y le sacaron así. No tiene una ecografía, porque la ecografía la tienen que hacer la semana que viene, que cuando le den turno. No se hizo los controles, no tomó ácido fólico, como dijo la compañera, no se hizo el laboratorio, no sabemos si está anémica, no sabemos si a lo mejor tiene una placenta previa, no sabemos si está bien implantada, no sabemos si hay un RCIU, no sabemos nada. Entonces la vamos a asumir como un embarazo de alto riesgo. Está muy bien, ¿sí? Entonces no la vamos a tratar con una mamá que nos llama y nos consulta y llegamos y la mamá tiene toda su carpetita bien bonita, con las fotitos de las ecografías, con sus laboratorios pegaditos. Van a ver que hay mamás que son divinas, que tienen su cuadernito todo pegado y todos sus controlcitos. Entonces, bueno, por ahí nos llama y a lo mejor no es nada, entonces la podemos tranquilizar y a lo mejor es un pequeño flujito y estaba asustado porque pensó que se le rompió la bolsa y nos damos cuenta, no, es un flujo. Le podemos decir, bueno, mamá, consulta mañana si tenés turnito, qué sé yo, a otra mamá que a lo mejor no sabemos absolutamente nada de lo que tiene y es un embarazo de alto riesgo, y mejor tomarla así para evitar a lo mejor ser demasiado light o demasiado superfluos en tener en cuenta los factores de riesgo, y por ahí empezar a pensar de que no es tan fácil decirle, bueno, mamá, mañana ir al consultorio, ¿sí? Muchas veces pasa de que la mamá nos consulta, a lo mejor esa de 34 semanas, 35 que hablamos recién, de que tiene un control, y nosotros nos consulta porque a lo mejor tiene flujo. Pero nosotros no nos tenemos que abocar a esa mamá y pensar solamente, fijarnos si es la bolsa rota o es líquido amniótico o es un flujo. No, nosotros tenemos que pensar, como dijo el compañero, es un embarazo de alto riesgo. Entonces le vamos a controlar la presión, le vamos a preguntar si tiene síntomas cuando veamos todo lo que es la hipertensión, la gestosis, empezar a preguntar eso, preguntar todo, porque no sabemos, a lo mejor ella nos consulta por eso, pero a lo mejor estamos enfrente de una mamá que está con una hipertensión, una gestosis, y nadie se dio cuenta, porque justo en el momento que le controlan, la única vez que le controlan la presión, tenía 120/80. Pero cuando yo voy, como ella me dice, tengo flujo, bueno, sí, tiene flujo, se me rompió la bolsa. Y yo me voy y me fijo, no, tiene flujito la mamá, te pica, veo el olor, el color, etcétera, etcétera, y me doy cuenta que es un flujo. Y le digo, bueno, mamá, vení mañana, anda a tu puestito de salud, consulta. Y me voy contenta. Y después a las 3, 4 horas me llaman, una paciente está convulsionando en el domicilio y es esta paciente. Entonces, siempre ustedes traten de hacer la mejor anamnesis posible, más con estas pacientes que son embarazos de alto riesgo, porque a lo mejor está cursando otra patología y yo está en frente de mis ojos y la estoy dejando ir y le estoy salvando a lo mejor con ese control que le estoy haciendo o con las preguntas que le estoy haciendo detectando a lo mejor una patología que le puede salvar la vida a esa mamá y a ese bebé. ¿Sí? Entonces es importante que si yo veo que esa mamá no tiene controles, sea por lo que sea, porque a lo mejor yo voy y a lo mejor tiene 80 hijos, vive re pobre, o tiene que cocinar, o a lo mejor es una mamá primigesta, pero a lo mejor no puede ir porque vive en la casa de su madre y su madre tiene, no sé, 5 hijos y ella se queda al cuidado de sus hermanitos y no puede irse a hacer el control porque su mamá trabaja y ella tiene que cuidar a los hermanos. No siempre son las mismas situaciones.
Entonces siempre preguntar qué pasó que no se pudo controlar, qué es, digamos, el entorno que impidió que esa mamá, o fue muchas veces y no le dieron el turno, que también puede pasar, que ella tuvo la voluntad y a lo mejor fue 2 veces y justo faltó el médico. La otra vez que fue, que estaban de paro. Y la otra vez que fue, no sé qué pasó. Y muchas veces pasan que son 2, 3, 4 meses y la mamá se puede controlar y sí tiene la intención de controlarse. Pero lamentablemente que desde el sistema de salud no le brindamos, digamos, la oportunidad de que ella se pueda controlar. Entonces siempre vamos a tener en cuenta que esa mamá la vamos a considerar un embarazo de alto riesgo y le vamos a hacer todos los controles posibles dentro de lo que tenemos, controlar los latidos, preguntarle cómo está, preguntar si tiene síntomas, no si tiene síntomas de clase. Nosotros sabemos cuáles son los síntomas y indagar cómo está ella, si está con mareo, cómo tiene los piecitos, si está hinchada, si se marea, etcétera, etcétera, como para nosotros a lo mejor detectar qué es lo que está pasando con esa paciente, ¿sí? Y siempre, si ya tiene más de 20 semanas, ver el tema de los latidos cardiofetales. Siempre es importante, bueno, ustedes, no sé si en todas las ambulancias tienen, pero es súper importante hacerle escuchar a la mamá los latidos. Muchas veces van a tener la oportunidad y muchas veces no van a tener la oportunidad porque a lo mejor tienen un simple pinar y ustedes lo van a escuchar. Pero contarle a la mamá, escuchar los latidos de tu bebé, están muy bien, se mueve tu bebé, no se mueve mi bebé, porque a lo mejor las llaman porque el bebé no se mueve, pero a lo mejor ese paciente no comió hace un día, porque no tenía para comer, y ese bebé no se mueve porque no tiene alimento, ¿sí? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sigamos. Bueno, todo esto nos va a dar una herramienta fundamental, principal, maravillosa, que es el carnet prenatal, que nos sirve para que esté plasmado todo los datos que a nosotros nos es útil para poder hacer un buen diagnóstico, una buena detección de los factores de riesgo de esa mamá. Entonces, ¿qué decimos que es el carnet perinatal? Es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud a fin de controlar. Ese control prenatal es se repitió acá. A fin de controlar el embarazo y la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza de ese bebé. Eso porque también dentro de los controles prenatales es muy importante la educación primaria. Siempre digo yo que la educación primaria no solamente se da en APS, la educación se da en todos los niveles y en cada uno de las oportunidades que nosotros tengamos con los pacientes. O sea, lo fundamental es educar y enseñar cosas a los pacientes, signos de alarma, cosas útiles, ¿sí? Que nos sirva esa oportunidad que uno tiene con el paciente de enseñar qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los factores de riesgo para que esa paciente las tenga en cuenta, porque muchas veces pasa que le hacen el control prenatal, la miden, la pesan, le hacen la ecografía y la mandan a la casa, pero en ningún momento le dicen, a ver, mamá, cuando vos sangres, tienes que venir al hospital y al puesto de salud, y si no está abierto el puesto de salud, te vas al hospital. Si vos ves que perdés mucho líquido con olor de un líquido como pis, pero vos sentís que no te están haciendo la pis y lo olés y tiene olor a lavandina, te vas al hospital. Si vos te duele mucho la cabeza, estás mareada o sentís que te vas a desmayar, llama a la ambulancia. Si tu bebé no se mueve, venite que te vamos a controlar los latidos, o sea, los factores de riesgo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como profesionales de salud, a todos los profesionales de salud, nos olvidamos de hablar con los pacientes. Vamos, lo observamos, lo miramos, lo medimos, etcétera, etcétera, le hacemos todas las técnicas que tenemos que hacer y después lo mandamos. Y la pobre señora, el pobre paciente no sabe qué le hicieron, cómo le hicieron, para qué le hicieron eso que le hicieron y qué vieron en lo que le hicieron.
¿sí? Entonces siempre no se olviden ustedes de hablar con el paciente y a lo mejor de informar, de decirle mamá, esto es normal o esto no es normal, consultar si acá acá en el puesto de salud no te puedes controlar, no te dejes estar, anda al hospital, saca turnito o facilitarle a lo mejor un número o facilitarle a lo mejor otras herramientas o no se hizo vacunar y decirle, si no tenés el puesto de salud podés ir al ministerio. Todas esas cosas hacen, digamos, a ayudar al paciente para que pueda tener acceso a un montón de cosas que a lo mejor ellos no lo saben. Este es el carnet perinatal, ya seguramente lo conocen. ¿Han visto algo con el doctor Caiguara? Sí, Profe. Sí, profe, algo bien. Algo como que, a ver. nos enseñaron a leer el carnet perinatal, profe. A leer el carnet, entonces ya me dice, uy, quería abrirlo más. Ya lo saben, qué buenísimo, ¿sí? Acá en este carnet prenatal, como saben, arriba tiene la fecha de nacimiento, el domicilio, ¿sí? La raza, si tiene estudios, si no tiene estudios, el estado civil, los antecedentes, esto es muy importante, no solamente los antecedentes familiares, sino también los personales, si tuvo hipertensión, si tuvo diabetes, si tuvo eclampsia, ¿sí? Si tuvo cirugías, a lo mejor tuvo cirugías ginecológicas, pero no tuvo ninguna cesárea. Todos los antecedentes obstétricos fundamental, ¿sí? Si tuvo niñitos menos de 2 kilos 500, que es más o menos el peso que uno considera normal, digamos, o si tuvo niños de mayores de 4 kilos, que también uno puede pensar una diabetes pregestacional o gestacional, cuántas gestas tuvo, cuántos abortos de esos partos, si tuvo partos vaginales, si tuvo partos por cesárea, si esos bebés han nacido vivos o han nacido muertos, si han nacido vivos y después han fallecido antes de la primera semana, después de la segunda semana, si este embarazo fue planeado, eso también es muy importante, porque si ustedes tienen un carnet prenatal y miran acá que dice embarazo no deseado, evidentemente ya le está marcando un signo de alarma muy importante y que esa mamá seguramente no va a poner todas sus ganas a lo mejor de hacerse los controles o a lo mejor de cuidarse, a lo mejor un poco mejor que si fuera un embarazo deseado. Entonces eso también es muy importante. Este carnet con los años ha ido mejorando y se han ido agregando muchas cosas, o sea que ustedes ven que es una pequeña hoja que nos da una visión, digamos, de la situación, no solamente de la situación de ese embarazo, sino también de toda una situación socioeconómica que también es importante, ¿sí? Si se hizo el PAP, si no se hizo, porque a lo mejor puede ser que esté 2 o 3 controles, pero que no se hizo ningún estudio. Preguntaba mamá, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? Acá, antes esto no figuraba, hace unos años atrás, lo que es el alcohol, las drogas, la violencia, después se fue implementando porque obviamente se fueron dando casos y se vio que era necesario agregar todas estas situaciones, digamos, que son, digamos, de índole social o sociocultural, ¿sí? Bueno, el tema de las vacunas, la antitetánica, la rubiola, el tema odontológico, ¿sí? El tema de las mamas, el grupo, ¿sí? HIV tampoco no figuraba hace muchos tiempo, tampoco, BDRL, todo esto no figuraba antes. Se fue agregando, ¿sí? Paludismo, malasia, eso ni figuraba. El tema tampoco de la bacteriuria, tampoco, ¿sí? Porque pasa que en el embarazo es muy frecuente las infecciones urinarias, porque cambia el pH, ¿sí? Entonces, es favorable para el tema de las infecciones urinarias. Y la infección urinaria hay que tenerla muy en cuenta porque es un factor de riesgo para las amenazas de aborto, las amenazas de parto prematuro, ¿sí? Las infecciones en el tracto urinario generan contracciones
y nos pueden dar, como les decía, una amenaza de parto prematuro, una amenaza de aborto. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Si la mamá tuvo recurrentemente varias infecciones urinarias, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene tantas infecciones urinarias? O no toma bien la medicación, o no lo entiende el médico y no toma correctamente la medicación, o la deja, o no consiguió los medicamentos y se compró 2 en la farmacia y se sintió bien y ya no se compró más porque no tenía, o porque pensó que ya con eso era suficiente. ¿Qué pasa? Que esa mamá tiene infecciones urinarias a repetición, el tema de las glucemias, a lo mejor están en el borde y hay que controlar a esa mamá qué es lo que está pasando. A lo mejor no es prediabética, pero está en el borde, está menos, pongámosle que está con un punto, 1.2, o sea que hay que ver, mamá, cuando vos te hiciste el laboratorio qué pasó, la vemos que está gordita, que a lo mejor comenzó con 50 kilos y ahora tiene 70 y está con 20 semanas. ¿Sí? Entonces también eso nosotros tenemos un valor, digamos, de referencia para saber cuántos kilos pueden subir o no las mamás, pero muchas veces hay que tener en cuenta que ese valor es hasta el final del embarazo, y si nosotros estamos a la mitad, quiere decir que esa mamá no va a subir 10 o 15 kilos más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Está comiendo mal, come muchos carbohidratos, no tiene otra comida, come mucho pan. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, está muy estresada, o no tiene tiempo de prepararse otra comida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está así esa mamá? ¿Sí? Bueno, la consejería de la lactancia y la preparación de parto, eso tampoco hace muchos años no estaba, pero como se ha empezado a trabajar sobre la preparación del parto, las charlas, los ejercicios que se hacen en los hospitales, inclusive hasta los mismos puestos de salud, también las obstétricas trabajan sobre la preparación del parto, que es la psicoprofilaxis, que es la psicoprofilaxis del parto, que también es importante, ¿sí? Después acá van obviamente todos los controles, la altura uterina, la presión arterial, sí, el peso. Es importante el peso porque uno acá tiene como una pequeña referencia cuántos kilos va subiendo, y por ahí va dentro del rango que les decía. A lo mejor una paciente que tiene un peso normal puede subir hasta 15, de 10 a 15 kilos en el embarazo, y va dentro del rango normal, está en 8 kilos y está con 28 semanas, pero en últimos 2 controles, en un mes o en un mes y medio, a lo mejor me subió 4 kilos. ¿Qué nos puede decir eso? ¿Qué pasó ahí en el medio? En un mes nos subió 4 kilos la mamá, pero está dentro del rango normal. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué pueden pensar ustedes? ¿Alguien? No escucho. Puede ser que tenga retención de líquido, por eso aumentó el peso. Muy bien, a lo mejor tiene retención de líquido, aumentó mucho de peso, le controlo nuevamente la presión, porque puede pasar que justo cuando la mamá va, siempre tiene la presión baja, pero a lo mejor porque va sin desayunar y se queda haciendo la cola, y cuando va le controla la presión, está bien, está dentro del rango normal la presión, pero a lo mejor cuando yo le controlo, esa presión aumentó, o la paciente está anémica, me fijo, acá tiene la hemoglobina, el hematocrito, la paciente está anémica y también me puede dar retención de líquidos, ¿sí? Edema por la anemia. Está anémica la paciente, qué es lo que pasa, está mucho tiempo parada, no descansa, qué sé yo. Puede pasar un montón de cosas, pero nos puede decir muchas cosas. Entonces, no solamente los datos nos sirven para saber si aumentó o no aumentó, sino también como factor de riesgo, pero nosotros lo tenemos que saber leer. Sí, si yo me fijo, digo, sí, me aumentó 2 kilos, 8 kilos total, está perfecto. Pero no me fijo que entre una fecha y otra hay un aumento importante, por más de que esté dentro del rango normal. Entonces ustedes tienen que ir siempre más allá
de lo que están los datos. Entonces los datos también nos sirven para comparar y nos sirven para detectar factores de riesgo que a simple vista uno dice está dentro de lo normal. Pero si se dan cuenta, si nosotros sabemos leer correctamente ese dato, nos va a estar diciendo que esa mamá tiene retención. A lo mejor está empezando una gestosis. Pero muchas veces tenemos el concepto de que la gestosis surge con el aumento de la presión. Que lo primero que nos pasa, tenemos que tener la presión alta. Pero la mamá puede estar en los rangos normales, pero empezar con todo el resto de los síntomas que nos dicen que está comenzando o que está en una gestosis, y lo último que se dispara muchas veces es la presión. Entonces eso hay que tenerlo muy en claro. Le preguntamos a la mamá, le miramos los piecitos, los pies re hinchados. Le preguntamos, mami, ¿cómo te sentí? ¿Te duele la boca del estómago? Sí, a la mañana me duele la boca del estómago. Tengo así como una acidez, siento que me arde acá la garganta. A ver, ¿y cómo ves? ¿No sentís pelotitas de colores o te molesta la luz? No, sí me molesta la luz. Ah, ya tenemos 3 síntomas de una gestosis, pero la presión está normal. Seguramente lo último que se le va a disparar en esa paciente va a ser la presión, pero tiene síntomas de una gestosis, entonces la tenemos que asumir como una paciente o tenerla en cuenta esos factores de riesgo para decir, la tenemos que controlar a esta paciente porque está haciendo o cursando una gestosis. Y eso es muy importante. Hay que saber leer, no hay solamente los datos, sino también hay que saberlos leer. Es sumamente importante ver más allá de eso. Perdón, profe, ¿puede repetir de vuelta lo que dijo de la gestosis? No me quedó claro, como que me perdí ahí. De la gestosis, ¿va? Bueno, la gestosis ustedes lo vamos a ver más adelante, pero pasa que la gestosis, nosotros siempre lo relacionamos o se relaciona siempre con una paciente que está gestósica es porque tiene la presión alta, ¿sí? Ajá. Siempre nosotros pensamos en la paciente que está con eclampsia, que está con gestosis, es porque una paciente aumentó la presión, ¿sí o no? Sí. Siempre pensamos eso. Pero muchas veces en la gestosis, cuando una paciente cursa una gestosis, lo último que se dispara, el último síntoma que nosotros podemos ver es el aumento de la presión. Uh-huh. Pero comienza con los otros síntomas que no son son característicos de la eclampsia, pero nosotros la conocemos. Entonces siempre uno relaciona eclampsia, aumento de presión. Entonces uno mira ahí en el carnet y dice, no, la paciente tiene 120, 50, pero a lo mejor la paciente esa comenzó con 8,5. Entonces, no, pero si está bien. No, porque esa paciente comenzó con 8,5, pero ahora tiene 120, 80. Aumentó más de 20 milímetros de mercurio desde un control a otro. Y yo la miro a la paciente y le empiezo a preguntar. Y como le decía, era la paciente que nos había aumentado de peso, y que el compañero decía, estaba con edema. Un síntoma de la preeclampsia, el edema. Le preguntamos, mami, a lo mejor, ¿cómo te sentí? ¿Tenés algún dolor en la boca del estómago? Sí, siento, sí. Epigastralgia. Mamá, ¿te molesta la luz? ¿Ves unas pelotitas de colores en algunos momentos del día? Sí, veo las pelotitas de colores. O me molesta la luz. Ya tenemos 3 síntomas de la preeclampsia, pero la presión me sigue dentro del rango normal. ¿Sí? Entonces esa paciente es una preeclampsia, aunque la presión no esté alta. Entonces, más allá de los datos que nosotros tengamos, nosotros tenemos que aprender a leer y a detectar dentro de esos datos y de relacionarlos para nosotros hacer un buen diagnóstico. Pues si yo me pongo así a priori a decir, no, está 120, 80, está dentro del rango normal, está bien, la paciente, listo, quédate tranquila, está todo bien. ¿Sí? Pero si yo no indago con esa paciente y no comparo los datos, no comparo el peso, no comparo la presión, comenzó con un control de 8,5, pero ahora tengo 120, 80, comenzó con un peso, o el peso anterior tenía 50, ahora tiene 54, aumentó en un mes 4 kilos, y eso me quiere decir algo, más allá que esté dentro del rango normal. Por eso es importante que ustedes aprendan
las sintomatologías de las distintas patologías para que ustedes también puedan ver más allá del carnet. Eso es sumamente importante. Ya vamos a ver lo que es la preeclampsia y cuáles son todas las sintomatologías, entonces nunca se tienen que quedar ustedes con que la presión está bien y todo está bien, porque muchas veces lo último que se dispara es la presión. Bien. Entonces, es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones que nos hacen ir más allá. Porque si nosotros dijéramos, bueno, está todo bien, 120, qué sé yo, listo, está todo bien, mañana anda, y después pasan 5 horas y nos llaman con una paciente que está convulsivando en la casa y vemos que es la misma paciente que la fuimos a ver nosotros hace 5 horas. Y esa paciente ahora está con convulsiones. Ese bebé a lo mejor que con parálisis cerebral, esa mamá a lo mejor termina en la terapia, ¿sí? Cuando nosotros lo podríamos haber prevenido antes porque hubiéramos hecho un distinto diagnóstico de la situación, ¿sí? Entonces por eso hay que saber aprender, por eso estamos, para mirar más allá de lo que nosotros tenemos. Los datos nos sirven, pero los tenemos que saber analizar correctamente, ¿sí? Siempre nosotros pensamos que la diagestosis es el aumento de la presión, pero muchas veces lo último que se dispara es la presión. Puedes tener todos los síntomas y lo último que te dispara es la presión. Y nosotros tenemos en la cabeza el preconcepto de la presión. Y muchas veces se nos van de nuestras manos pacientes que uno dice o la recibe en el hospital y es una paciente que entra convulsivando. Y decimos, ayer la paciente fue al puesto de salud, la tuvieron tantos días, a lo mejor son pacientes que han ido un montón de veces al puesto de salud y nadie se dio cuenta que esa paciente es una eclampsia. Y la paciente viene al hospital convulsivando. Y muchas veces hay que hacer una cesárea de urgencia y sacar bebés, no sé, de 20 semanas que sabemos que no tienen probabilidad de vivir, cuando se podría haber prevenido cuando esa paciente consultó y fue y vio, y uno se pone, mira el carnet y dice, pero mira, esta paciente estuvo con retención, esa paciente estuvo así, mira las presiones, mira esto, y nosotros como personal de salud no pudimos darnos cuenta. Y esto tiene que ver con el conocimiento científico que nosotros tenemos, la forma de analizar y no irnos a lo superficial, sino hacer un análisis más exhaustivo de los datos que tenemos. En el carnet está todo, o casi todo, si es que lo tiene, digamos, ¿sí? Pero nos sirve mucho y ustedes lo tienen que tener como una herramienta esencial en cualquier mamá que controle. Y si por más de que la llame porque se le rompió la bolsa, miren el carnet prenatal, mírenlo. A lo mejor la paciente se rompió la bolsa y es una hipertensa. ¿Sí? O pueden tener otras patologías. Miren el carnet prenatal, les va a servir muchísimo. Y comparen datos. Yo voy a ver si, no sé si para mañana, pero para la próxima semana, de traerles algunos carnecitos. Obviamente que le vamos a borrar los nombres de las mamás para que ustedes miren y podamos hacer ejercicios para que ustedes puedan ver esto que les estoy diciendo con datos que le va a servir para mirar esos datos y decir, mira, y ustedes puedan ver dentro de los carnecitos a ver qué factores de riesgo pueden detectar. Obviamente que uno se va haciendo con la práctica, pero mirando que ahora ustedes tienen tiempo, digamos, están en etapa de formación, pueden estar todo el tiempo mirando y se van a dar cuenta. Nosotros, cuando ustedes vayan a la emergencia, en 2 segundos van a tener que mirar el carnet y van a tener que tener así un ojo biónico para poder detectar, pero eso lo van a hacer ahora que ustedes están en formación, de mirarlo, el carnet, poder analizar, poder comparar entre a ver quién detectó esto, a ver el otro detectó otra cosa, y ahí nos vamos haciendo, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de esto, bueno, tenemos los datos del parto y los datos del recién nacido, que eso es cuando se realiza el parto, cuando la mamá egresa del hospital. A ver qué más tenemos.
Me fui. Ajá. Bueno, acá teníamos, bueno, ahí tienen el link de lo que es la fecundación, que está muy lindo, que es un videíto que habla todas las etapas, que seguramente no ahondo mucho porque seguramente lo vieron con el doctor, el tema de la formación, de las etapas del óvulo fecundado, de la mórula, etcétera, etcétera. Así que eso es más. Bueno, y lo último, creo que estamos en hora, no me acuerdo que terminamos. La maternidad tiene un efecto humanizador, todo se reduce en lo esencial. Por eso es importante que nosotros la tratemos a la mamá y a su bebé, que está en la pancita, como todo, ¿sí? Siempre no olvidarnos que la mamá, creo que es el único momento en la vida de un ser humano que las mujeres son privilegiadas de tener la posibilidad de llevar otro ser en su vientre y de poder procrear, y la tenemos que tratar a esa mamá con todo el respeto del mundo, con todo el amor del mundo, porque es una etapa muy conmovedora para la persona como un ser humano. Yo no tuve la dicha de ser mamá, pero admiro muchísimo a las mamás, respeto muchísimo a las mamás, sea de la edad que sea que tenga 12 años, o sea que tenga 50, creo que es una etapa muy hermosa. Muchas veces esa etapa la mamá no la puede disfrutar porque a lo mejor su situación actual no es la mejor, pero que la hagamos nosotros sentir como un ser especial, creo que es maravilloso. Y siempre no se olviden de que todos los pacientes, más allá que esté embarazado o no, es un ser humano, y siempre la tendremos que tratar con toda la dignidad y con todo el respeto del mundo, porque así lo merece. ¿Tienen preguntitas o duditas? No, profe, quedó Más claro. Por lo menos a mí me quedó claro